Si algo debo de agradecer a mis padres, es que ellos siempre me dieron buenos consejos, me ayudaron y me dieron ayuda de hecho de varias formas, económicamente a través de estudios. Me enseñaron cómo debía vivirse la vida, a ser honesto y demás. Por esta razón es que cuando terminé la universidad, de inmediato conseguí un empleo, me salí de casa y pude rentarme una pequeña casa, me hice de un auto y empecé a valerme por mí mismo. Tenía un trabajo con un sueldo bastante decente, pues hasta eso también por influencia de mi padre, conseguí un trabajo donde me pagaban bien, me daban buenas responsabilidades y sobre todo un gran aprendizaje. Y sabía de antemano que ya todo dependía de mí, que ya no podía andar de fiestas o derrochando el dinero, porque al final, si yo tenía un tema económico, ya no podía regresar a casa, a las faldas de mi madre o a los bolsillos de mi padre. Yo debía resolver las cosas como hombre, porque al final de eso se trata la vida, que los padres nos guíen hacia el cómo vivir y ya entonces nosotros aprendamos a tomar buenas decisiones. Y en ese momento, para lo que me alcanzaba era para vivir en un barrio no tan bueno, y me refiero al tema de que era un lugar un tanto peligroso. Mi sueldo, pese a que era bueno, no podía comprar la realidad de pagar una renta arriba de 10,000 pesos. Por lo tanto, haciendo un análisis de mis ingresos, lo más que podía pagar eran como 3,000, 4,000. Así que imagínense, no estaba en un lugar en donde yo tuviera los mejores valores de seguridad, pero al menos ya estaba empezando por mi cuenta. Y en sí mi sueldo sí me daba para algo un poquito mejor, pero al principio quería primero hacer una cuenta de ahorros, meterle buen dinero, comprarme algunos muebles y asegurarme subir al siguiente nivel. Pero al principio hay que ir desde abajo, si no uno no valora las cosas. En aquel lugar yo veía como la gente para sobrevivir a veces sacaban sus puestitos de comida, de dulces, de churros, de pozole y demás cosas. Y por ello es que a veces los viernes o los fines de semana yo salía a buscar algo de comer. Para ese momento yo era un hombre solitario, estaba enfocado en mi trabajo, en mi desarrollo, pero a veces salía a comprar algo de comida. En especial había un puestecito que me gustaba, vendían pozole, también enchiladas y quesadillas, pero lo que más me llamaba la atención es que ahí lo atendía una joven. Era bonita, pero esta ya tenía 2 hijos, aparentemente de distinto padre porque los niños para nada se parecían entre sí. Sin embargo, yo no juzgaba eso. Al contrario, me gustaba que la chica me atendía con mucha amabilidad. Pero también si algo me pareció muy raro, fue que la primera vez que me senté a comer con ella, como ella tenía su puesto en la cochera, se alcanzaba a ver hacia la puerta principal, un poco al fondo de su casa, y ahí noté que tenía una especie de altar, a la famosa Santa Muerte. Yo no conocía mucho ni era creyente, pero finalmente esa chica sí. Nomás se veían unas veladoras, algunos adornos, y la figura de la Santa Muerte se me quedó impregnada por un tiempo. Pero esto, realmente a pesar de que me impresionaba, no me importaba del todo. De hecho, fuimos agarrando un poco de confianza, y fue en eso que la chica me veía a veces llegar en el auto, y llegó a hacerme un par de comentarios sobre lo bonito que estaba. Yo le daba las gracias y seguíamos platicando de cosas convencionales, del clima, de cómo iban las ventas. Incluso le di algunos consejos para mejorar. Aquella chica como que se chiveaba. Yo como hombre podía darme cuenta que le gustaba, que yo le atraía, pero honestamente ella a mí no, porque nunca me gustaron las mujeres que ya tenían hijos. No porque eso fuera malo, eso ya depende de cada quien, pero yo no me imaginaba cuidando niños que no fueran de mi sangre. Pero la chica se veía simpática, su nombre era Paola, y a veces ya que los viernes me veía pasando, levantaba la mano y me saludaba. A la distancia yo hacía lo mismo, y era señal de que en un momento más yo iría a comprarle algo de cenar. Pero aquella noche algo distinto ocurrió. Aquella chica Paola tenía algo distinto en el menú, tamales, y en cuanto llegué me lo hizo saber. Señor Víctor, buenas noches, ¿cómo está? Mire, hoy quería comentarle que estoy empezando a vender algo distinto, tamales. Mire, le voy a regalar este tamal para que le dé una buena probada, pero revíselo, mire, está calientito. Vea cómo todavía le sale vaporcito, cómo se le escurre el queso de lo caliente. Pero no se quede ahí,
Pruébelo. Le aseguro que le va a encantar. De inmediato lo tomé. Empecé a darle unas mordidas y entonces se me atoraron unos pelos del maíz y a la chica le dio risa. Ay, perdóneme, señor Víctor. No creí que le fuera a salir mi tamal con pelos. Déjeme quitárselos para que se lo coma más rico. La verdad es que el sazón estaba muy bien. Aquella chica Paola me dijo que era una receta de familia, supuestos secretos que pasaban de generación en generación. Pero la verdad es que ese tamal que me dio me hizo darme cuenta de que aquello era un talento que tenía bien escondido esa mujer, que debía aprovecharlo al máximo, y de hacerlo seguro salía de su situación económica, la cual no era tan buena. Ahí nos quedamos platicando y Paola me comentó que estaba empezando a vender comida. Me preguntó si a mí me interesaba que ella cocinara para mí, y de estarlo pensando, llegué a la conclusión de que los lunes y los viernes, que eran los únicos días que podía ir al gimnasio, esos días estaría bien. Le di indicaciones en ese momento, en una pequeña lista sobre las cosas que me gustaría, para almorzar, comer y cenar, lunes y viernes, únicamente esos 2 días. Paola apuntó todo e hizo una lista de ingredientes, sacó rápido un presupuesto y me dijo cuánto sería. Aquello estaba bastante bien, aunque era un poquito elevado, pero sabía que iba a ser una comida rica, limpia y saludable. De esta forma me despedí y entonces fui a casa a dormir. Pasé el fin de semana con unos amigos, fui a tomar unos tragos y la verdad, no sé por qué empecé a pensar en esa chica. La noche que llegué a mi casa después de beber, estaba ahí mirando por la ventana, me asomaba hacia la casa de Paola, imaginándome por qué es que me llamaba tanto la atención, por qué empezaba a gustarme, pero aquello fue repentino. Días antes jamás me hubiera pasado por la mente algo con esa mujer, mucho menos por el hecho de que ya tenía hijos de distintos padres, pero la realidad es que algo dentro de mí estaba cambiando, emociones quizá, y se estaban dirigiendo hacia esa persona, hacia esa mujer y a su corazón. Los siguientes días y semanas estuve recibiendo la comida que esa chica Paola me vendía. Me la daba con mucho cariño, pero saben, empecé a notar algo extraño. Aquella chica, cada vez que yo pasaba a su casa a recoger los alimentos, yo notaba que salía muy vestida, muy escotada, así muy provocativa, como insinuando algo para mí, como dándome a enseñar sus atributos para que los deseara y se me antojaran. Y no sé por qué, pero de verdad, cuando pasó el primer mes, yo había desarrollado una extraña obsesión con Paola. No dejaba de pensar en ella, ni durante el trabajo ni cuando llegaba a casa, a veces incluso en mis sueños. Yo la besaba, la abrazaba, la acariciaba. Incluso en una vez soñé que nos casábamos. Me estaba volviendo loco. Aquello no podía ser. No era mi estilo. No porque la chica no fuera bonita, porque de verdad lo era. Pero no era mi estilo el empezar una relación de esa manera. Yo tenía 2 cosas en contra. Uno, que ya tenía mucho tiempo sin novia. Y como bien saben, las ganas se acumulan. Por ello es que me confundí. Y como esa chica era lo más cercano que tenía, y de verdad que era guapa, cuando se ponía esos escotes, todo lo que me mostraba, simple y sencillamente, yo me lo imaginaba en mis manos. De hecho, la desnudaba con la mirada, y llegó un momento en que ya no me pude resistir, que en una ocasión, recuerdo que fui a recoger la comida a su casa, y cuando salió, igualmente andaba escotada, con unos leggings bien apretaditos que le marcaban todo, pero esa vez Paola estaba triste. Se le veía deprimida y sin ánimos, y antes de despedirme, justo antes de que cerrara la puerta, le puse el pie para que no la cerrara, y entonces le hice un comentario. Últimamente te he visto triste, Paola, perdóname la confianza de decirte esto, pero creo que así como yo, trabajas y no te das el tiempo para ti. ¿Qué dices? Vamos a tomar algo, a bailar, qué sé yo, a salirnos de la rutina. ¿Te gustaría? Porque yo ya estoy más que puesto. Yo estaría encantado. A Paola le cambió el semblante. Se puso contenta y se puso bien enrojecida. Ella era güerita, de esas que se chapetean de cualquier cosa. Y en ese momento su cara parecía la de un jitomatito, toda preciosa con sus ojos pispiretos. Y de inmediato me dijo que sí quería salir conmigo. Yo también estaba que ni me la creía, bien contento. Así que me despedí, me fui al gimnasio y entonces
Para la noche pasé a recogerla. Ese día Paola no vendió. Decidió darse el día, y por tanto yo lo valoraba, y decidí que la llevaría a un buen lugar, que le haría pasar un buen momento. Y vaya que así fue. Primero fuimos a cenar. Reservé en un restaurante, uno que a lo mejor no era caro, pero sí decente, y bastante rico, por cierto. Estuvimos comiendo, pedimos un corte, un poco de vino, probamos un postre delicioso, y entonces salimos a caminar. Como ahí cerquita estaba la zona de los bares, nos metimos a tomarnos unos tragos. Estábamos bailando. Lo que me gustaba es que Paola sabía vestirse muy bien. Llevaba un vestido ajustadito con unas zapatillas. Llevaba también un maquillaje simple, un cabello bien alaciado y una sonrisa impecable. Yo no pude aguantarme de tomarla de la cintura, y en una de esas canciones románticas en el bar, ahí terminé plantándole un buen beso. Me gustas mucho, Paola. No sé qué me has dado, a mí se me hace que le andas echando algo a la comida, pero mira cómo me tienes a tus pies. Ya me traes bien loco. No tienes idea de cuánto te deseo, cómo tenía ganas de besarte, de mirarte, y sobre todo de que también sientas lo mismo. Paola se sonrojó, me dio un beso y después me regaló una respuesta. Ay, no lo sé, Víctor, pues es que esto ha pasado tan rápido y tengo miedo. Tú bien sabes que tengo 2 hijos de distinto padre, y es que estoy acostumbrada a que los hombres se me acerquen, jueguen conmigo y me dejen. Por ello es que mira, tengo miedo de pisar ese terreno otra vez. Eres buen muchacho y créeme que siento que eres diferente. Sin embargo, no sé, tengo mis dudas. Espero que me comprendas. Le di un beso, le arrimé una cerveza y le pedí que le diera unos tragos. Anda, Paola, no tienes mucho que pensar. Yo soy de confianza. A mí se me hace que lo que te hace falta son unos tragos más y una buena bailada para que te vayas decidiendo. Pero lo que sí te prometo es que yo voy a ser diferente a los otros. Tengo esa corazonada de que tú eres la mujer de mi vida. Paola le tomó a la cerveza. Estábamos muy felices bailando y de pronto, un momento a otro, terminamos saliendo de ahí para mi casa. Nos subimos a mi auto, aunque realmente no era un auto deportivo ni nada, un auto convencional pero nuevo. A Paola aquello le deslumbraba y me daba cuenta de la clase de gañanes con los que anduvo. Seguramente la traían en bicicleta o caminando, pero eso me daba ventajas. Eso me ponía muy por delante de aquello que era su pasado, y créanme que yo no tenía planes de destruirla, de defraudarla. A mí realmente me gustaba, y me producía un sentimiento muy hermoso en el corazón, uno de amor, que era realmente puro. Estando en mi casa bebimos un poco más. Hasta eso ya era tarde y no había vecinos chismosos que nos vieran entrar a la casa, pero ahí puse música, empezamos a bailar, a besarnos. Y entre paso y paso terminamos recorriendo la casa hasta llegar a mi habitación. Ahí mismo la recosté suavemente y delicadamente sobre la cama, y con mis manos empecé a acariciar sus piernas hasta comenzar a retirarle el vestido, para dejar ver así aquel maravilloso cuerpo que Dios mismo parecía haber esculpido a mano para entregarlo directo en charola de plata en mi propia cama, para que así yo la degustara. Fui retirándome también la camisa, el pantalón. Me subí encima de ella y comencé a besar sus labios, su cuello. Empecé a acariciar su pecho, su piel, y empecé a recorrer y conocer cada rincón de su cuerpo. Esa mujer era maravillosa, era hermosa, no tenía una sola estría, ni parecía que había tenido hijos. Y yo me sentía realmente feliz, satisfecho, de tener a esa mujer que me había robado el sueño durante semanas. Finalmente era para mí, y yo estaba a punto de hacerle el amor. De verdad que me entregué con pasión, y Paola también. Ella me abrazaba como si nunca un hombre la hubiera tocado, como si yo fuera su héroe, su amor verdadero. Así que aquello fue una danza de caricias, de besos. Nuestros cuerpos generaban un calor que podría incendiar la casa, porque nuestro amor era grande y nuestro deseo también. Cuando terminamos, besé suavemente los labios de Paola, la miré a los ojos, me acosté y la recargué sobre mi pecho. La abracé en señal de protección y le dije que la amaba, que sentía algo muy grande por ella y que quería cuidarla y protegerla, tenerla siempre para mí. Paola me abrazaba y me decía que sentía muy bien estar conmigo, que jamás se imaginó que la vida le llevara a los brazos de un hombre como yo, y aquello me subía el ego, pero también
engrandecía mi corazón y mi amor. Aquella salida inició un romance en el cual públicamente dejamos ver que éramos novios, incluso a pesar de que yo no quería cuidar niños ajenos. Finalmente, los domingos, que era cuando descansábamos, yo llegaba temprano a casa de Paola en mi auto y llegaba ella con sus 2 niños. Nos subíamos todos y nos salíamos de paseo. A veces íbamos al parque, a veces íbamos a nadar, íbamos al campo o simplemente dábamos vueltas en la ciudad, al cine, a comer, a cualquier lado. Ya me sentía yo como el padre de esos niños. Sentía ganas de protegerlos como si fueran míos. Y ya veía yo como que aquella iba a ser mi nueva familia. Y a la par de esto seguía disfrutando de Paola, de su cuerpo, de su cariño, de su compañía. De verdad disfrutaba platicar con ella, tenerla a mi lado. Una de las ventajas era que también, gracias a la relación, pues, ya tenía yo un pozolito gratis cada viernes o un tamal bien calientito para cenar. Pero qué decir, nuestra relación era tan intensa que muchas veces hacíamos el amor en cualquier lugar, en cualquier parte. Desafiamos las leyes muchas ocasiones y yo me sentía muy vivo. Realmente ambos éramos jóvenes y teníamos la energía y sentía que estaba viviendo completamente un sueño de amor. Para una noche invité a Paola a salir. Aquella noche yo ya me sentía completamente seguro de que esa chica sería mi esposa, y aunque todavía no le pedía matrimonio, pero ya había mandado a una joyería a que me trajeran un par de anillos. Llegarían una semana después, pero ese día salimos a un bar. Los hijos de Paola estaban con su abuelita en otra casa, y mientras tanto, después de salir un poco ebrios, recuerdo que Paola me dijo que quería que fuéramos a su casa, que ahí quería que le hiciera el amor, y pues yo encantado ahí voy. Y justo cuando llegamos, me bajé del auto, le abrí la puerta como todo un caballero, y recuerdo que la llevé alzada como si fuéramos esposos. Abrí las 2 puertas y justo después de cruzar la puerta de la entrada, la que daba a la sala, nos fuimos caminando por el pasillo y ahí recuerdo que justo casi me tropiezo y en eso, al hacerlo, terminé tumbando aquella figura de la Santa Muerte junto con todo el altar que tenía ahí puesto Paola. Aquello me dio risa y a Paola también. Estábamos borrachos y después terminé llevándola a la habitación, donde finalmente le hice el amor con mucha intensidad. Aquello terminó de forma gloriosa. Lo hicimos prácticamente toda la noche. Solo esperaba que los vecinos no hubiesen escuchado o les hubiera molestado nuestro ruido, sobre todo los gritos de Paola de placer, pero ni qué hacerle. Y estando uno borracho eso no le importa, y lo bailado ya a uno nadie se lo quita. Esa mañana decidí que Paola debía quedarse dormida. Yo me levantaría a prepararle algo de desayunar, y es que Paola se puso muy borracha. Ella aún dormía y quizá estaba ebria, y mientras tanto, al haber ya amanecido, me levanté para ir a la cocina a buscar algo para almorzar, pero en eso, justo al salir de la habitación, pude ver la estatuilla de la Santa Muerte que estaba quebrada. Aquella estatuilla tendría unos 40 centímetros de altura, y al estar quebrada sobre el piso, recuerdo que me agaché para recoger los trozos y moverlos, porque no quería que alguno se me encajara en mis pies descalzos, pero en eso, noté que debajo de la estatuilla, esta tenía una especie de tapón de plástico, así como aquellos antiguos que tenían las alcancías, pero la cosa es que dentro de la estatuilla se asomaba algo que me era bastante familiar. Era una fotografía mía, tenía un moño rojo pegado, y justo detrás tenía unas palabras escritas con puño y letra, que seguramente era la misma de Paola. Te pido y te ruego, Santita Muerte, que Víctor solo sea para mí. Tráelo a mi vida, tráelo a mi cama y a mi corazón, que enloquezca de amor por mí, solo por mí. Sé que con tu poder lo puedes lograr, porque él será mi esposo. Honestamente no supe qué pensar. Desde la primera vez que vi esa estatuilla de la Santa Muerte, sí me había generado cierta intriga, un tanto de miedo y escalofríos, pero después no sé por qué no le puse atención. Entré muchas veces a casa de Paola y vi esa estatuilla, pero realmente nunca me imaginé que Paola a mis espaldas hubiera hecho una especie de ritual a esa deidad. Y aunque yo no creyera en brujería ni en la Santa Muerte, pero el ver esa fotografía con ese texto ahí, la verdad es que me dio más miedo. Me imaginé que Paola
Podría ser capaz de muchas cosas a mis espaldas para retenerme o incluso para dañarme. Me imaginé que en algún momento incluso hasta podría embarazarme para amarrarme, y entendí que aquello era un momento preciso para salir corriendo de ahí, porque entendí que Paola no era más que una loca hermosa que me tenía enamorado, que yo desconocía si un embrujo me tenía atado a ella. Pero después de regresar para vestirme y de dejar ahí dormida a Paola un buen rato más, yo me fui para mi casa y me puse a pensar. Pensé todo el día. Paola despertó a media tarde y me preguntó por qué me había ido. Le dije que tenía que trabajar, que hacer algunos pendientes y que no la había querido despertar, pero estuve bastante cortante. Y cuando entendí que realmente mi amor por ella y mi interés surgió de un día para otro, fue que creí que de verdad la Santa Muerte estaba influyendo en mi mente para enamorarme, para ponerme a sus pies como un maldito perro faldero. Al día siguiente tuve que confrontarla. Le dije que había descubierto aquello de su Santa Muerte y del hechizo, que yo no sabía si eso era cierto, pero le dije que me daban miedo sus actitudes, y por ello fue que decidí terminarla. Paola se fue corriendo y llorando hacia su casa. Ni siquiera me dijo algo, simplemente se dio la media vuelta y se fue, y ya no quiso recibir mis llamadas, mis visitas, pero también yo ya quería mantener distancia, así que decidí no buscarla más, e incluso tomé la decisión de irme a vivir a otro lugar, a alguna colonia vecina, donde empezar nuevamente, donde no tener que ver a Paola todos los días, mucho menos sabiendo que aún tenía sentimientos por ella. En una de esas y hasta terminaba yo, nuevamente arrastrándome a sus pies a pedirle perdón. Por esto tomé también la idea de que necesitaba hacerme una limpia, ir con alguien que supiera para que me orientara y me dijera si aquello de la Santa Muerte podría haberme afectado o afectarme en el futuro. Por eso era necesario asegurarme. Con un poco de dificultades, conseguí una mujer que me hizo unas limpias. Me dijo que en efecto la Santa Muerte es muy poderosa, que pocos se escapan de su poder, pero yo era suertudo, porque mi hechizo era algo simple, no era algo que atentara contra mi vida como tal, y que un amarre de amor es más fácil de romper. Aquello me dejó tranquilo, y seguí moviéndome para cambiarme de casa. Finalmente me lo logré. No me fui muy lejos de ahí, pero ya estaba más tranquilo, sabiendo que había escapado de las garras de una mujer bruja, que aunque muy bella y muy buena hasta eso, no había conseguido mi amor de la mejor manera. Créanme que me di cuenta semanas después, o mejor dicho un par de meses, ya cuando se me había pasado el enamoramiento, que estuve a punto de meterme en un problema grandísimo. Por ello es que en cuanto recibí los anillos decidí venderlos. Ya no los quise. Sabía que aquella decisión de pedirle matrimonio a Paola iba a ser muy apresurada, porque después entendí que ella no era la mujer que yo buscaba. Simplemente la influencia de la brujería estuvo dentro de mí y me distorsionó a la realidad y tomé malas decisiones. Mi vida regresó a la normalidad al poco tiempo. Seguí trabajando y haciendo las mismas cosas. Mientras tanto Paola no. Paola se ve que sí le batalló un poco, sobre todo porque yo le ayudaba económicamente, lo que supe después porque al vivir cerca a veces pasaba por ahí por curiosidad, y llegué a ver que en el negocio ya después le ayudaba a un tipo. Me imaginé al principio que era alguno de los papás de sus hijos, pero después vi que no, que era un nuevo novio, una nueva víctima a la cual seguramente le hizo el amarre, o simplemente cayó el tipo porque Paola era muy bonita. El tema es que meses después la vi embarazada y aquel tipo ya ni sus luces, terminó huyendo. Sabrá Dios por qué, pero al final Paola terminó teniendo un bebé más, otro hijo a la lista de otro padre distinto y por ende una boca más que alimentar, otro esfuerzo más a su lucha como madre soltera. La verdad es que es lamentable. Ella tenía potencial para una buena vida. Sin embargo, no importando que un hombre sea guapo o una mujer bonita, lo importante son sus ideales, su manera de ver la vida, su sistema de creencias. Eso va a definir mucho cómo vivirá, y si es que le va bien o le va mal. Hasta la fecha de vez en cuando, como sé que Paola le batalla, a escondidas cuando es muy temprano, voy a su casa y por debajo de la puerta le meto un billete, lo empujo para que ella lo reciba como una especie de ayuda. De alguna forma, no sé, siento culpa o empatía, no sé cómo describirlo, pero siento que ella se merecería una buena vida, una vida distinta,
No sé por qué ella no le ha pedido riqueza a la Santa Muerte si es que es tan milagrosa, pero al final son temas que yo no comprendo, en los que no me gusta meterme, pero al menos mientras yo no esté casado o tenga hijos, de buena fe la voy a seguir ayudando, aunque ella no sepa de quién proviene esa ayuda. Así es como termina esta historia que quería contarles. Hasta la fecha sigo soltero y he tenido algunas relaciones, pero aún me queda camino de crecimiento personal por delante, y eso para mí es prioridad. Ya en su momento encontraré la mujer con la cual casarme y tener hijos, pero quiero que sea por mi libre albedrío, no por el hecho de que mi mente y mi corazón hayan sido sacudidos y manipulados con brujería.